Yo quiero compartirles en una forma somera parte de la cronología de mi vida, de mi historia, de mi testimonio. Al ser honestos, me cuesta hablar de mi vida, me es muy difícil. Muchas veces he querido dejar de dar mi testimonio. Inclusive cuando murió mi padre, yo había hecho, puedo decir quizás un pacto a la ligera de no volver a dar mi testimonio. Es muy doloroso recordar cosas que uno ya no quiere recordar. Pero trataré con ayuda de Dios de hablar no de lo que yo fui, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida para cambiar mi manera de ser. Soy de origen guatemalteco. Nací en una ciudad del oriente de Guatemala llamada Zacapa y me crié en un departamento vecino llamado Chiquimula. Ahí hice mis estudios hasta cierto grado. Mi familia era como todas las familias. Mi padre y mi madre procrearon 4 hijos, pero mi padre era el clásico hombre sin Dios, el clásico latinoamericano. Mi padre practicaba la poligamia. Al lado de mi madre tenía otras concubinas. Y ustedes saben que el hombre sin Dios en Latinoamérica erróneamente cree que con eso alimenta su egocentrismo, lo que conocemos como en términos comunes como el clásico machismo. Nosotros éramos unos niños normales, felices, porque no hay cosa más satisfactoria para un niño es ver a sus padres unidos. Ese es el regalo más grande para un niño, ver a su papá y a su mamá juntos. Eso es el regalo más hermoso y alimenta el autoestima, la personalidad del niño. Papá también bebía. Veníamos de una generación de gente de negocios, de empresa. Mis abuelos paternos y maternos habían sido gente empresaria, gente dedicada al mundo de los negocios. Pues nosotros de niños vivíamos en una vida cómoda. Los hijos de la gente que tienen negocios, tienen dinero, pues llevan una vida muchos desahogada. Pero aquella felicidad material que estaba rodeándonos como familia no provocó la satisfacción, la felicidad en el hogar, y mis padres se divorciaron. El divorcio quizás es uno de los traumas más dolorosos que hay. Como psicólogo conozco a fondo lo que es la crisis, la depresión. No solamente la pareja, los adultos quedan marcados, pero el efecto colateral del divorcio marca a los hijos para siempre. Eso es para siempre. Mi madre y mi padre se separaron. No nos preguntaron a nosotros si queríamos que se separaran. Se separaron. Yo tenía 6 años y medio de edad. Mi madre se marchó una noche para no regresar nunca jamás. La ausencia de mi madre iba a marcarme como persona terriblemente, porque comencé a preguntarle a mi padre: papá, ¿dónde está mi mamá? Papá, ¿qué se hizo, mamá? Mi padre,
que aquella separación le había causado un trauma también. La forma como él desahogaba su enojo, su ira, era diciendo: tu mamá se murió, tu mamá fue una cualquiera. Él decía palabras realmente crueles de mi madre. Lógicamente un niño no entiende. Y cuando mi padre estaba borracho, en su borrachera, me golpeaba. Desde la edad de 7 años hacia adelante comencé a tener traumas. Me volví un niño místico en mi conducta. Y como una arma que los niños quizás pudieran usar, comencé a volverme un niño violento. Comencé a volverme un niño hiperactivo, violento. Mi niñez fue una niñez muy dolorosa. Muchas veces fui al cementerio de mi pueblo a caminar entre los sepulcros y sentarme a llorar. Muchas veces le creía a mi papá que sí, mi madre estaba muerta. Muchas veces en las noches que mi padre se iba con sus concubinas, nuestra casa, que era bastante grande, yo me cansaba de llorar y llorar y llorar hasta que me quedaba dormido tirado en el piso, en un petate, llorando. Comencé a ser marcado por una soledad terrible. A los 12 años ocurren los cambios biológicos en el organismo humano, lo que conocemos como la etapa de la pubertad. En mí se marcaron en una forma drástica, pues mi padre no ejercía ningún control sobre mí. Yo agarraba dinero del negocio, del almacén, me iba. Comencé a caer en el hábito de la droga, a usar marihuana, pastillas, mandras, nemorún, drogas químicas que son útiles para personas enfermas con depresiones y ansiedad, pero no para un niño, un cerebro fresco de 12 años. Mis amistades, comenzamos a crear conflictos. Fui expulsado de varios colegios. El último colegio donde fui expulsado fue un colegio de formación católica llamado Liceo La Salle, porque uno de los conserjes nos encontró a mí y a un amigo que ya murió, llamado Saúl Oliva. Nos encontró tomándonos la botella de vino de consagración del cura y comiéndonos las hostias. Aquel fue un escándalo en el colegio tremendo. Mi papá era un hombre que siempre rehuía. Cuando había alguna queja en el colegio, mandaba a una de las empleadas: mire, fulana, vaya a ver qué pasa con ese muchacho. Ya, yo no tengo tiempo para andar en esas cosas. Pero en esa ocasión, el director del colegio, que era un hermano lasaísta, así le llaman en la organización católica a ese tipo de personas, dijo: hasta que no venga el padre, este muchacho no se puede ir de la dirección. Y mi padre fue. Cuando oí llegar su carro con su chofer, su rostro estaba demudado. Yo le miré el rostro demudado. Tenía una ira. Firmó la carta de expulsión.
Y uno de los laicos que servía ahí en el colegio, que era el que nos daba muchas veces la hostia y todo cuando uno comulgaba, dijo: usted está expulsado de toda relación con la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Usted cometió un sacrilegio, usted es un hijo de las tinieblas, de los demonios. Aquellas palabras, hermano, habrían de marcarme en mi odio hacia Dios o a la posible existencia de Dios. Por eso yo bendigo a Dios, porque en los anales escriturales de la historia de la iglesia tradicional en nuestro continente estaré borrado de su libro, pero hay un libro donde se anotó mi nombre hace 24 años, en el libro eterno de la vida, donde está anotado todo aquel que ha sido lavado, redimido con la sangre preciosa del Cordero. En ese libro glorioso, la Biblia dice en Juan 6:36: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle el aplauso fuerte al Señor. Salí, tenía deseo de escaparme, porque yo sabía lo que me esperaba. Mi papá fue muy cruel cuando me pegaba, puntapiés, puños. Él no medía el alcance de sus golpes. Pero yo, el chofer, me metió en la camioneta, lo que nosotros decimos en Guatemala un pick-up. Me metió en medio, él en la ventanilla. Yo miraba cómo apretaba sus mandíbulas de ira. Llegamos a la casa, cerró la puerta con llave, me dijo: quítese la ropa. Y agarró un alambre de luz y lo envolvió y comenzó a pegarme. Yo sentía cuando me reventaba la espalda, pero yo le gritaba con ira, no me dolió. Y él cogía más ira, decía: ¿cómo que no le dolió, sinvergüenza? ¿Sabe una cosa? Si no es un señor que trabajaba por muchos años con él, un anciano que vivía ahí en la casa, que se metió, porque el chofer dijo: el señor está matando a su hijo. Y me vio tirado en el suelo, me daba puntapiés, y con el azote que él hizo con el alambre de luz, yo estaba perdiendo casi el conocimiento y él estaba con una ira terrible. Llegó este anciano y me quitó y se metió en medio. Dijo: si no lo quieres, mejor regálalo, no lo mates. Mi padre me maldecía. Yo hay veces, hermano, que no quisiera recordar. No es fácil. No es fácil. Por eso yo adoro tanto a mis hijos. Porque Dios quitó ese corazón de odio, de piedra, y me puso un corazón nuevo. Eso solamente la sangre de Jesucristo, la sangre gloriosa del Señor lo puede hacer. Yo recuerdo, estuve enfermo varios días. Por último, me recibieron en un colegio que se llamaba El Moderno Chiquimulteco. Era famoso porque ahí recibían a los que no en ningún colegio querían, ahí terminaban, ahí terminaba uno estudiando. Ahí el colegio de los malías, ahí estaban todos aquellos sinvergüenza, pues ahí fui a terminar.
pero caí en el vicio de la marihuana, pero terriblemente. Llegó el momento que yo ya no iba al colegio. Yo me amanecía en los burdeles, en los antros de vicio, donde hay mujeres de la vida alegre. Me refugiaba en esos lugares. Tenía 13 años, ya el alcohol y la droga. Yo sentía que iba mal. Un día fui al negocio de mi papá. Papá siempre estaba contando dinero, arreglando facturas. Su mundo era solo hacer dinero. Esa era la idea de mi padre. Llegué por la parte de atrás y lo abracé. Yo no le podía decir a él que yo estaba metido ya totalmente en el vicio, porque era capaz de matarme a golpes. Yo le dije: papá, mándame a estudiar a la antigua Guatemala. Hay un buen colegio donde yo puedo ir. Yo en ese momento esperaba que mi papá se volteara, me abrazara. Yo deseaba que mi papá en ese momento me acariciara mi cabeza. Pero él era muy duro. Yo casi nunca vi sonreír a mi padre. Me quitó la mano sobre el hombro, dijo: no, hágase a un lado. Usted es un vago, un sinvergüenza. No me importa si estudias o no, a mí qué me importa, pero salte de aquí, no te quiero ver. Yo me quedé parado y me dijo: y cuidado, se pone a llorar, porque los hombres no lloran. Usted nunca debe de llorar. Me fui caminando hacia la puerta y me quedé parado viéndolo. Y dije entre los dientes, porque si oía yo sabía que me mataba a golpes. Dije: maldito, algún día me voy a vengar. Algún día me las va a pagar. Salí a la calle y me fui caminando al parque del pueblo, de la ciudad. Comencé a llorar y dije: mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿por qué no vienes a buscarme? Mamá, te necesito. Me senté en un banco y di rienda suelta a mi llanto. No me importó que la gente me viera llorar. Era una forma de desahogar mi dolor, mi soledad. Se acercó uno de los que nos proveía marihuana y me dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo le dije: no, son cosas que te importan, lárgate. Pero él se sentó en el mismo banco ahí en el parque y sacó un cigarro de marihuana y lo prendió y comenzó a fumarlo. Dijo: dale unos toques, hoy es gratis. No hay problema, dijo, para eso somos los amigos. Terminé comprándole un cuarto de onza y nos fuimos detrás de la iglesia del Calvario, ahí en Chiquimula. De ahí nos fuimos al río y pasamos todo el día. Pasé 2 días que no vi a mi padre, borracho y drogado. Por eso, padre de familia, si tú no hablas con tus hijos, si tú no le prestas, si tú no le das el cariño a tus hijos. Yo a mis hijos siempre les estoy hablando, amando, diciendo que los quiero, que los extraño, que los amo. Porque si no, un sinvergüenza estará en la calle esperándolos para destruirlos. Y Dios te va a demandar a ti, porque la herencia que Dios te dio son tus hijos. Por eso esta noche, si tú no tienes una comunicación, un vínculo de afecto con tus hijos, especialmente si son adolescentes, ábrelo antes que sea demasiado tarde. Porque la retórica que tenemos muchos adultos es: no, es que allá en mi rancho
así me criaron a mí y yo los voy a criar así. Pero es que allá se amarraban los perros con longaniza y no se la comían. Aquí vivimos una sociedad donde los jóvenes pintan grafitis, usan la violencia, se unen en pandillas, en gangas, porque es el medio de expresión ante el descontento que tienen dentro de su hogar. Miles de jóvenes adolescentes en las calles de Estados Unidos son hispanos que usan la violencia y la calle ante la inconformidad, ante el fracaso de padres irresponsables que creen que la responsabilidad es poner un plato de frijol, arroz y chile. La máxima responsabilidad es brindarle el afecto, la ternura a esos hijos para que crezcan seguros ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta hora? Hermanos, cuando ya no me aguantaban, me mandaron a estudiar a la capital. Yo ya daba tanta batería, ya había baleado a una persona, no estuve preso porque era menor de edad y papá tenía dinero. Desde niño estuve familiarizado con las armas. Me fui a la capital de Guatemala y como todo muchacho de pueblo, pues la capital me quedó grande. De una casa de huéspedes donde me hospedaba, me daban mi hotel, mi techo, mi alimentación. Papá mandó un trabajador que fuera a pagar. Él nunca se interesó por mí. Pobre mi viejo. Él quedó huérfano cuando era joven, un niño. Antes de morir éramos grandes amigos. Tarde entendió, pero bendigo al Señor porque antes de morir en su corazón se llevó a Jesucristo. Dice que mi Padre está en el cielo. Dice que un día lo voy a ver. Por eso yo predico con tanta autoridad contra Satanás y sus demonios, porque Él fue el que destruyó nuestra familia. El pecado destruyó nuestra familia. Por eso hablo de Cristo con tanta autoridad, porque Jesucristo dice: yo vine a salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesucristo dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Ahí en el colegio comencé a estudiar, en el colegio Ciencia y Arte. Comencé a estudiar mi bachillerato. Tenía pocos amigos, pero se corrió el rumor, dijo: este es hijo de un riquito de allá del oriente. Y había un maestro que era borracho, consuetudinario. Siempre llegaba al colegio lunes, martes, miércoles. Como dicen los mexicanos, llegaba crudo, se le sentía la estocada, hablaba con uno y lo mareaba todo. Como decía el pastor en la mañana, ¿no? Que con la cura tenía que buscarla. Así andaba este señor. Cuando daban las 10, 11 de la mañana dando clases, él se desesperaba, necesitaba su trago. Y se fue haciendo amigo mío. Y un día en el recreo me vio abrir mi cartera y vio, pues yo metía la mano en el almacén de la tienda, yo siempre andaba cargado de dinero. Y me dijo: Pérez, ¿por qué no me prestas unos 50 centavos? El licor era en ese tiempo muy barato en mi país.
Digo, sí, maestro, ¿cómo no? Aquí está. Y aquellos préstamos pues se fueron volviendo interminables. Me decía, Pérez, no te preocupes que el año tú me pasas como sea. A empujones, pero pasas. Yo me encargo de eso, déjalo de mi parte. Aquel maestro se volvió parte integral de mi amistad. Puedo decir que el lugar que mi padre, la comunicación que mi padre no tenía o no nunca tuvo conmigo, me la dio el maestro. Y recuerdo que nuestra amistad se fue acrecentando. Yo desde niño me gustó la oratoria. Entonces él me escuchaba hablar ahí en el colegio cada vez que había una exposición, la discusión de un tema. Yo siempre tomaba las pautas. Y me dijo, Pérez, allá en tu pueblo, yo vengo de una tierra famosa de poetas, de gente, los guatemaltecos que están aquí saben, una tierra muy preclara en los poetas, en los escritores. Dijo, Pérez, tú vienes de un pueblo donde hay muchos declamadores y poetas. Dice, tú estudiaste. No, maestro, ahí me ponían a declamar el 15 de septiembre, el 10 de mayo, pero dijo, ¿te gustaría ser un buen declamador? Le dije, pues sí, lo que usted diga. Dijo, te voy a llevar donde te van a enseñar. Y me llevó. En el colegio de infantes había un sacerdote español jesuita y había sido miembro honorario de la Real Academia Española de la Lengua. Y aquel hombre pulió mi léxico. Me hice un orador profesional. Comencé a ganar certámenes literarios. Comencé a representar mi colegio en juegos florales de oratoria. Comencé a ganar diplomas, reconocimientos. Recuerdo que un día este mismo maestro me dice, Pérez, ahora que ya tienes un liderazgo aquí en el colegio, ya estaba en mi último año de bachillerato, me dice, Pérez, te quisiera llevar a una reunión, pero no me vayas a traicionar. Si no te gusta, haz como que nunca fuiste. Y me despertó el gusanito de la curiosidad. Si alguna cosa en la juventud es el instinto de lo desconocido. Por eso es que los jóvenes caen mucho en la droga, en el rock, en toda clase de hábitos nocivos. Porque al joven le despiertan el instinto de lo desconocido. Al joven uno le dice, no toque porque se quema. Tarda más uno en decirle que ellos ponen la mano. Es el instinto del ser humano. Yo recuerdo mi país, Guatemala, ha sido uno de los países de Centroamérica golpeado por la violencia política. Y yo fui a esa reunión. Tenía 15 años, esa edad es cuando uno se enamora hasta de una escoba con faldas. Y yo era muy enamoradizo. Y luego declamador y poeta, imagínense. Pues dejaba novias por donde quiera. Pero la bienaventurada ahí está sentada. Compañeros, nos hemos reunido con el único propósito de libertar a nuestra patria Guatemala de las botas del imperialismo yanqui. Los gringos se han apoderado de gran parte de nuestras tierras, han subyugado nuestro sistema, nuestros gobiernos son títeres al servicio de los imperialistas yanquis. Debemos de tomar el machete, el asadón, el fusil y pelear contra el imperialismo. No importa que con nuestra sangre abonemos la semilla de la libertad. Si morimos en el campo de batalla, un día la historia y la patria nos lo va a agradecer. El comunismo se distinguía por algo muy peculiar.
con una actitud de persuasión pragmática. El comunismo manejaba el arte del convencimiento de una manera tremenda. Cuando yo oí a aquel hombre hablar, dijeron: pertenecemos a la Universidad Autónoma de San Carlos, la Universidad Nacional de mi país, y todos los que quieran unirse por la causa libertaria de Guatemala, que se pongan de pie, y con su puño izquierdo empuñado vamos a lanzar el primer grito de libertad. La euforia a todos los que estábamos, campesinos, obreros, la mayoría éramos estudiantes, y nos pusimos de pie y lanzamos el primer grito: vencer o morir, patria, libertad. Yo no sabía realmente, conocía la teoría, porque en estudios sociales en el bachillerato se llevaba la historia de las distintas revoluciones de este siglo. Sabía de los bolcheviques, sabía de cómo nació el sistema en Rusia, pero yo no sabía, como le dije, estaba en edad de cuando uno se enamora hasta las escobas con falda. Uno no anda con el asunto de... Y antes la juventud de antes era más romántica. Éramos más románticos los muchachos de antes. Éramos románticos. Los muchachos, si usted secularmente hoy en el mundo, la gente ya no hay inspiración, pero yo crecí en la década cuando estaba el romanticismo, la década del 60, yo usaba pantalón campana, pelo largo. Yo vengo de esa época. De esa época vengo. Si me ve como de 15 años, no se asuste, ya soy con 47. Pasa que el Señor me ha puesto hermoso últimamente. ¿Por qué no le hago un aplauso al Señor? Dígale al que está a su lado: usted está hermoso también. No sea celoso, dígale. Si cuando me miran al lado de mi esposa dicen: oiga, el sobrino de la señora. ¿Verdad que se ve ella mayor que yo? ¿No? ¿No? Un poquito mayor, ¿verdad? No, no mucho. Bueno, aquí se goza uno, hermano. Eso es lo bonito del evangelio, hermanos. Antes usted tenía que meterse 2 o 3 entre pecho y espalda para sentirse medio entonado y comenzar a reír y hablar tonteras solo. Aquí con el Señor estamos embriagados del Espíritu Santo 24 horas. Hasta dormido hablamos lenguas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Si no, pregúntele a Jorgito García. Mire qué bendecido está Jorgito. Cuando yo conocí a Jorgito, hermano pastor, era tan delgado que donde se paraba no dejaba sombra. Y mire cómo Dios lo ha bendecido y prosperado, que hasta ahora casi cubre el sol. Es que Dios bendice, hermano. Eso es lo que el mundo no entiende. Porque nos acostamos en paz, dice el salmista, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo, oh Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, entré al comunismo. La brújula que apuntaló esa ruta de mi vida iba a ser dolorosa, cruel. Ellos ya tenían una perspectiva de quién yo era. El maestro les había puesto en antecedentes que tenía un orador, que era un muchacho listo y líder, etcétera. Y me enseñaron todo, tuve que meterme de lleno a conocer toda la filosofía comunista. Pero una de las cosas que más me gustó del comunismo es la no creencia en Dios.
Marx en su libro El Capital dice que la religión es el opio de los pueblos y el creer en Dios la consumación del germen que carcome la mente de los ignorantes. Cuando yo me fui empapando de la teoría comunista, metí de lleno mi vida. Comencé a ir a reuniones de sindicatos, fui a reuniones estudiantiles en colegios como el Central, Rafael Akeche, lugares famosos por ser polvorines donde nació el movimiento revolucionario guerrillero de la década de los 65 al 70. Guatemala era gobernado por un presidente inestable llamado Julio César Méndez Montenegro, y aquello había provocado en nuestro país una fractura, una división político-social. Hermanos, luego fui entrenado en las montañas del norte de Guatemala. Varios comandantes cubanos, norcoreanos, habían 2 de Norvietnam que nos entrenaron en la guerra de guerrillas. Yo estaba acostumbrado a tener armas, escopetas, 38, 45, 9 milímetros. Tenía conocimiento porque en mi casa siempre hubo armas. Pero luego nos entrenaron con armas de grueso calibre, ametralladora automática FAL de fabricación belga, Uzi, Galil. Después del entrenamiento intensivo, nos preparamos para el primer ataque, la primera confrontación contra el ejército de Guatemala. Nos dijeron, compañeros, el fin justifica los medios. No importa, no se nos vayan a acobardar, porque es la primera prueba de fuego para ustedes. Y preparamos una emboscada para un convoy del ejército. Cuando el comandante del operativo nos dio la orden de disparar, yo comencé en el momento a sentir poco de miedo, pánico, me sudaban las manos. Comencé a sentir un escalofrío, temor. Pero cuando terminé de disparar el primer cargador de la ametralladora, la volví a cargar y seguí tirando. Se cambió aquel pánico, sentí como que algo se posesionó de mí. Y de ahí para adelante comencé a participar en los operativos más fuertes. Hubo uno muy famoso que todavía hay un monumento ahí, y cuando paso yo para mi tierra lo veo, porque sé que hay gente del oriente de Guatemala aquí, que he visto a alguien que me ha saludado. Hay un lugar que se llama Zunzapote. Ahí nosotros acabamos con todo un convoy del ejército. Yo tenía una ametralladora en una loma, unas 50 tirando. Recuerdo, hermanos, yo perdí todo contacto con mi papá. Se rumoraba allá en el pueblo que yo andaba con los comunistas. Y el oriente de mi país siempre se distinguió por ser parte del anticomunismo. Ahí fue donde entró el movimiento anticomunista que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, un gobierno de tendencia, no era comunista, el hombre era socialista, pero Estados Unidos le quitó el gobierno con un golpe de estado a través de la CIA y militares que se habían vendido. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión preparábamos un secuestro y teníamos que ir por la región del oriente. Yo fui a mi pueblo. Tenía algunas cosas todavía en mi cuarto de habitación. Me salté, nosotros le llamamos tapial a la verja. Me salté, cargaba una mini Uzi debajo de la, nosotros le decimos chumpa, la chamarra, bajo la chamarra.
cargaba 2 granadas de fragmentación americana, las piñitas, y cargaba 2 cargadores. Llegué a mi cuarto, agarré un maletín y llené ropa y libros, lo que último que me quedaba, porque ya había llegado 2 veces el servicio de inteligencia militar llamado en Guatemala G2. Yo sabía que andaban detrás de muchas pistas mías. Pero cuando yo vengo con mi maletín para afuera, está mi papá parado, 2 de sus empleados que dormían ahí. Pensaron que algún ladrón se había entrado, prendieron la luz. Y mi papá tenía un 38 en la mano. Cuando mi papá me miró de frente, con mi pelo largo, mi boina, se me quedó viendo y dijo: ¿qué es de tu vida, sinvergüenza? ¿Por qué te has desaparecido? ¿Qué es de tu vida? Yo recuerdo que me le quedé viendo. Dijo: mira, aunque tengas cuerpo de hombre, yo soy tu padre y te voy a enderezar a puños. Deja esas cosas, ya no te me vas. Sé que andas metido con los comunistas, y si no me haces caso te voy a moler a puños esta noche. Lo que mi papá no sabía es que yo ya tenía otra mente. Y yo puse el maletín y caminé hacia él. Amenazadoramente le dije: cobarde, pégame. Si eres hombre, pégame. Le dije: desde niño siempre me pateaste. Yo siempre a mi papá lo traté de usted. En Guatemala se trata de usted a los padres. Le dije: desde niño, le cambié el usted y le dije: desde niño siempre me pateaste. Hiciste conmigo todo lo que quisiste. Ahora si eres hombre, pégame. Pégame si eres hombre, cobarde. Le dije: tienes una 38 en la mano, ¿por qué no tiras? Te doy chance a que tires primero. Yo me quité la chamarra y él me vio la mini Uzi colgando. Era de noche, estaba oscuro. Cuando me vio colgando la mini ametralladora ahí y una 45 en la cintura, le dije: tira, no que eres hombre, tira. Y mi pobre padre le temblaban las manos, comenzó a llorar, pero a llorar. Y le dije: cobarde, no que los hombres no lloraban, no que los hombres no lloraban, cobarde. Y el viejito Marcelino, el que siempre vivió, a los pocos años murió de vejez, se levantó donde oyó los gritos y se me quedó viendo y me dijo: ¿qué es lo que pasa? Yo le dije: es que este cobarde siempre me pateó, este cobarde siempre me humilló, hoy lo reto. Dijo: es tu padre, respétalo. Si no lo respetas a él, me respetas a mí, porque yo te crié. Yo le dije: por ti no le doy un puño a este cobarde. Me hice a un lado, caminé. Mi pobre padre temblaba, las lágrimas le corrían. Eso es lo que él había sembrado. Eso es lo que él había dejado en mi corazón de niño. Dígale a su niño que lo ama. Dígale que los ama. Siembre la ternura en sus hijos. No importa cómo lo hayan criado a usted. No importa la forma. Mi hijo, desde que estábamos comiendo allá con los hermanos Oviedo en el restaurante, en la salida me abraza y delante de toda la gente me estampa un beso. Sentí tan bonito transmitir el amor. Si usted es cristiano y usted no le da amor a sus hijos, usted tiene que convertirse esta noche, porque si suena la trompeta usted no se va. Porque la Biblia dice que el amor cubrirá una multitud de pecados. Si no puede, esta noche va a aprender. El Espíritu de Dios le va a enseñar a dar amor. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Hermanos, para ser breve,
Ya casi vamos una hora. Y apenas voy. ¿Qué le hacemos? ¿Le seguimos un poquito más? Un poquito más. Yo recuerdo, hermanos, y mañana no va a querer levantar para el trabajo. Se va a estar recordando de mí.